Bendito y alabado sea nuestro buen Dios maravilloso, grande y poderoso, quien hace tantas maravillas en favor de su pueblo. Damos gracias al Señor y vamos a estar tomando la palabra para recibir la palabra de Dios a través de un versículo de la palabra en Mateo capítulo 6 versos 33. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y en la presencia del Espíritu Santo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oremos un instante. Padre bueno, Padre justo, maravilloso, eterno y glorioso Dios, a ti venimos porque usted es nuestro Padre, usted es nuestro Hacedor, usted que nos ha dado la vida, usted que nos ha dado la fuerza, las bendiciones y todas las cosas, los dones, los talentos, todas las cosas que tenemos, todo lo bueno, usted nos ha dado por tu grande bondad. Por eso también en esta hora, Señor Altísimo, pedimos que nos enseñes con tu palabra, nos instruyas, nos capacites para seguir adelante haciendo tu santa y perfecta voluntad. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana en este lugar. Gracias también, Padre, por todos aquellos que escucharán esta palabra. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Llegue hasta donde tiene que llegar por tu grande misericordia. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Vamos a estar viendo un mensaje titulado El camino de la justicia. Primeramente debemos de ver, hermanos, que nosotros los humanos, los hombres por naturaleza, somos extraviados, enemigos de Dios. Somos rebeldes, aborrecedores de Dios. Eso es la mayoría de las personas en esta tierra. Solo por medio de la ley de Dios podemos ver nuestra enorme culpa. Por eso cuando vamos a la palabra de Dios encontramos que nuestros pecados nos acarrean juicio y castigo. Por esto es que merecemos el castigo de Dios, todos. Y en esta condición estamos alejados de Dios, ajenos, como dice la Biblia, extraños y hasta enemigos de Dios, de su palabra, de su reino. Por esta causa miserable de la condición del hombre, Dios envió a su Hijo Jesucristo, su unigénito Hijo, para venir a este mundo, para pagar el castigo por nuestros pecados, para morir en una cruz, derramar su sangre hasta la última gota, y así, a través de su vida sin pecado y su muerte sustitutoria, que nos compra para Dios por su sangre derramada, podamos ser reconciliados con Dios. Esta es la obra de Dios en cuanto a la restauración de la justicia. Estamos hablando de la justicia divina, la justicia perfecta del reino de Dios, que es revelada y manifestada por el Evangelio de Jesucristo. Vemos por eso, hermanos, que hemos leído que dice la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Esto es, el que conoce la justicia de Dios y el que la encuentra y la vive, este es lleno de bendición y lleno de vida espiritual, porque entiende a Dios y vive en los principios, los mandamientos y los preceptos de Dios. Esto es muy importante. Por eso, hermanos, necesitamos escuchar la verdad, conocer la verdad, recibir la verdad y ponerla por obra. En la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, encontramos la verdad. Esa verdad maravillosa que viene para darnos conocimiento, entendimiento de nuestra condición y también para darnos la solución a nuestros problemas. Por eso es, hermanos, que a través del conocimiento de la verdad entendemos y sabemos que Dios es un Dios recto y justo. Además es el juez de toda la tierra. Nuestro Dios es el juez que un día nos va a juzgar, nos va a llamar a cuentas.
¿Por qué? Porque Él es dueño de todo. Él nos ha dado la vida, todas las cosas, todas las oportunidades, todo lo que podamos hacer en esta vida, dependemos de Él y Él nos va a juzgar. Por esto vemos también en el libro de Salmos 96, el versos 13, dice la Escritura, delante de Yahweh que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Debemos saber que Dios es justo. Él no comete ningún error a ninguna clase de persona. Aunque mucha gente está confundida, enredada y hasta cizañada por los demonios y por los hombres insensatos para culpar a Dios por cosas que Él nunca ha hecho. Dios no hace daño a nadie, antes al contrario, Él no busca de ayudar y solucionar todos nuestros problemas si es que le pedimos. Por eso hay que entender, hermanos, quién es Dios, cómo es Dios. Entonces Dios es juez justo, Dios es el juez de toda la tierra, que sostiene todo bajo control, justamente por su justicia intachable. También vemos en Salmos 89, verso 14, que dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. Mira, el reino de Dios es un reino de justicia. La injusticia está en este reino, de este mundo perverso de tiniebla, de oscuridad, de maldad, cuyo control lo tiene el diablo. Dios controla también las cosas, pero sobre todo en su iglesia y en los que se le someten a Él, y a los demás lo deja para el día del juicio. Por esto es, hermanos, que Él, aún siendo justo y teniendo un reino de justicia y de juicio, Él permite que nos ha hecho a nosotros libres, nos ha dado libre albedrío para que cada uno pueda decidir y hacer lo que le parece. Sin embargo, si obedece a Dios, si busca su consejo, si hace la voluntad de Dios, entonces tendrá muchas bendiciones. Pero si no, le espera el justo juicio, el castigo y la ira de Dios. Por esto Dios siempre está pidiendo a su pueblo que su pueblo sea justo, que su pueblo sea obediente a su palabra en todo. Por eso vemos en el libro de Miqueas capítulo 6, versos del 6 al 8, que dice la Escritura: ¿con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Yahweh de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Mire, Dios espera de nosotros que seamos justos. Él nos pide, lo primero que hay que ser justos. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él ama la justicia, ama a los justos. Él castiga la injusticia, la maldad, la perversidad. Entonces, si Él es justo, nos llama a ser justos. Él pide, demanda, exige de nosotros, su pueblo, que seamos justos como Él es justo. Mateo capítulo 5, verso 20 dice: porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mira, en este tiempo, en la mayoría de las iglesias modernas de estos últimos días, a ellos no les importa para nada la justicia. Tienen un evangelio tan suave, tan fácil, tan superficial, que no conocen ni entienden las cosas más importantes. La justicia es una de las cosas más importantes del reino de Dios. Por eso los fariseos, ellos hacían muchas cosas aparentemente buenas y de acuerdo a la ley, pero ellos no eran justos, porque eran falsos hipócritas, porque ellos conocían la palabra y no la vivían. La aplicaban a otros, pero a sus vidas no la aplicaban.
Y por eso el Señor dijo, tienen que ser más justos, más sabios, más entendidos que los fariseos, que no entienden la justicia, la verdad de Dios. Entonces es importante, hermano, entender, saber y entender que nuestra justicia debe ser superior a los escribas y fariseos. Es decir, no tenemos que ser religiosos, falsos, hipócritas, sino fieles y verdaderos, reales hijos de Dios. Por eso también dice en el capítulo 6 de Mateo, verso 1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mira, este es el asunto del espectáculo, el asunto de la fama, del dinero, de las cosas materiales de este mundo, que arrastra a mucha gente a la vanidad, al amor al dinero, al amor a las cosas vanas. Y por eso es que muchos pierden todas las bendiciones que Dios les quiere dar. ¿Por qué? Porque andan publicando sus hechos, andan por ahí haciendo espectáculos para ganar fama delante de los hombres, pero delante de Dios lo que están haciendo es pecar y más pecar, ser injustos y más injustos todavía. Por eso, hermanos, que el hombre a través de su pecado manifiesta su injusticia, donde quiera que se encuentre, quien quiera que sea. Y nosotros como humanos necesitamos conocer a Dios primeramente y luego recibir la justicia imputada, porque Dios ha venido a ponernos una justicia perfecta y gloriosa que es por medio de la fe en la obra de Jesucristo su Hijo, por la redención y el perdón de nuestros pecados. Por eso, hermanos, que tenemos la oportunidad de ser justos y mantenernos justos para siempre, para la gloria de Dios. La Biblia nos habla, nos hace entender muchas cosas hermosas que vienen para los justos. Por eso dice, bendito, dichoso el que escucha la palabra de Dios y la pone por práctica, dijo el Señor Jesucristo. También dice los salmos que bendito el varón, dichoso, bienaventurado el varón que medita en la palabra de Dios de día y de noche, y que se deleita en el reino de Dios cada día haciendo la voluntad de Dios. Esa es la verdadera felicidad y dicha de los justos. Los justos no hacen mal a nadie, más bien ayudan y sirven por amor a todos los prójimos, porque esto es el Evangelio, esto es la justicia del Evangelio, del reino de Dios. La justicia de los fariseos o la antigua de la ley era ojo por ojo, diente por diente, porque la ley era una introducción hacia la plenitud de la verdad en el nuevo pacto con Jesucristo. Por eso ahora la justicia de Dios en el reino de Dios, de Jesucristo, de su palabra, supera. Y nosotros estamos llamados para vivir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Por eso también caminar y vivir y practicar la justicia de Dios es avanzar hacia la vida. Es acercarse a Dios, porque Dios es justo y ama a los justos. Dios exige de todo su pueblo que seamos justos, que amemos la justicia. Por eso cuando vino juicio desde muy antes, hermanos, en el tiempo de Abraham, Dios decidió destruir la tierra de Sodoma y Gomorra porque eran ciudades muy perversas, muy injustas, muy malas. Y Abraham apeló al Señor por la cantidad de justos que habría en esa ciudad para no castigarla. Y el Señor aceptó. Llegó a la cantidad de 10 justos, pero ni aún así no habían 10 justos en esa ciudad. De ese modo que fue destruido Sodoma y Gomorra. Y Dios, que es justo, paga a cada uno conforme a sus obras. Por eso Dios no hace acepción ni distinción de personas. Dios siempre obra en rectitud y justicia, sin parcialidad, sin ninguna clase de prejuicios. Por esto es, hermanos, que tenemos que confiar en la justicia de Dios.
en lo que Él dice, su palabra es lo más justo y correcto para todos los hombres, aunque no lo entiendan, no lo sepan enseñar o aplicar. La justicia de Dios está establecida a través de la Escritura, de las Sagradas Escrituras. Por eso también dice la Escritura que la ira de Dios se revela contra todo aquel que se opone con injusticia a la verdad. Por esto lo contrario a la justicia es la injusticia, es practicar el pecado, es seguir la maldad, seguir la vida del mundo, de la carne, hacer la voluntad y los deseos de la carne. Los hombres de fe, hay hombres que agradan a Dios. Todo hombre de fe sigue la justicia, porque está escrito: el justo por la fe vivirá. Los justos nunca están de acuerdo con el pecado, no lo toleran, más bien se oponen y van a destruir el pecado en una manera sabia, correcta, porque Dios salva a los justos. Como Lot, dice la Escritura que Lot afligía cada día su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de los malvados. El varón Lot no estaba de acuerdo con la gente en sus tiempos. Él estaba de acuerdo con la palabra de Dios, con las promesas de Dios, con la justicia de Dios. Y así ahora mismo, hermano, la misma cosa es. Cada uno toma su decisión. Va a estar de acuerdo con el mundo, con el pecado, con la modernidad, o con Dios y su palabra viva y su pueblo que es correcto, santo, justo. Bendito Dios. Hermanos, por eso Jesucristo es el justo que justifica a los que le reciben, a los que son de la fe. Por eso vemos, hermanos, en el libro de Romanos capítulo 3, vemos en Romanos capítulo 3 el versos 21 al 28, dice la Escritura: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo el que cree, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por tu gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo que justifica a los que son de la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Alabado sea Dios. Así es como Jesucristo nos justifica, nos declara justos por la fe en su obra redentora, en su muerte por pagar nuestros pecados. Por esto las buenas nuevas del Evangelio ofrece la salvación por gracia a todos los hombres, por medio de la justicia de Jesucristo. Todos los hombres que se arrepienten y creen en Jesucristo pueden ser perdonados de sus pecados y considerados rectos, y son hechos en verdad 100% justos, legalmente justos ante Dios. Por eso nosotros tenemos este deber de predicar la verdad, de decir a los hombres, como dice la Escritura, así que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Jesús, reconciliados con Dios. Al que no conoció por pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en Él. Bendito sea Dios. Así es, hermanos, por eso sabemos que Dios nos justifica para permanecer justos. Dios ama a los justos. Los justos son los verdaderos hijos de Dios, que están a salvo y que irán al cielo en el día del rapto.
Solo los justos pertenecen a Dios. Vamos a tener un poco de cuidado para entender esta parte que es muy importante. Hay muchas personas que piensan que una vez pidió perdón al Señor y con eso ya está salvo, para siempre salvo. Pero la verdad es, hermanos, que la Escritura nos es bien clara, nos explica, nos aclara todas las cosas para la gloria de Dios. Por eso dice 1 de Juan capítulo 2 verso 29. Dice la Escritura: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Ve? Dios es justo y crea y forma hijos justos. Por eso no puede haber un hijo de Dios que sea injusto. No es así como uno quiere, no es como la religión te presenta de una manera sumamente fácil la salvación. No es así. La salvación hay que lograrla a través del conocimiento del reino de Dios y de vivir bajo los principios del reino. Dios paga a todo, dice la Escritura, según sus obras. Dios no puede ser burlado. El Señor nuestro Dios no va a pasar por alto la maldad, el pecado, la injusticia de nadie. Por esto dice la Escritura en Romanos capítulo 2 verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que buscan lo bueno y hacen lo bueno, les viene la gloria, la honra, la inmortalidad. Pero a los malos, injustos, rebeldes, les viene el castigo, la tribulación, la angustia. Por esto es, hermanos, que no es como uno piensa. No es cuestión de entregarse al Señor y seguir en el pecado. No es cuestión de vivir a nuestra manera, sino tenemos que vivir bajo los términos y mandamientos del reino de Dios. Por eso dice, como hemos visto al principio, buscar el reino de Dios y su justicia. Hay que vivir de acuerdo a la justicia del reino de Dios, que es el Evangelio. El justo es aprobado por Dios y con dificultad se salva. Esto es así, hermano. La salvación no es fácil, no es como muchos piensan o engañan. La salvación se hace con dificultad porque es el caminar en el camino angosto. Es vivir contra el mundo, contra la carne, contra el pecado. Es vencer a todo enemigo y adversario. Por eso dice también en 1 de Pedro capítulo 4, los versos 16 al 19. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque es tiempo que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mira, ahí vemos que los justos se salvan, los justos son de Dios, aunque difícilmente se salvan, pero se salvan. En cambio el impío es la persona que conoce la palabra pero no lo vive. Es el falso, el tibio, el hipócrita, el que está en la iglesia pero no vive según la palabra. Puede conocerla y aún predicarla, pero no lo vive. Ese es el problema del impío. El impío no vive la palabra, es falso. Y ese no puede salvarse, ni tampoco el pecador. Solamente el justo se salva con dificultad. Para poder entender, hermano, que las cosas son serias, ¿no? El Evangelio no es un juego, no es del más vivo. El Evangelio es la justicia de Dios. Hay muchísimas religiones impías, hipócritas, falsas, que están corrompiendo y perturbando a las almas y no las llevan al arrepentimiento, a la santidad, ni menos a la justicia. Por eso nosotros estamos explicando la verdad, para que todo aquel que quiera salvarse pueda escuchar, entender y obedecer a la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, podemos ver, mire, Romanos capítulo 2, versos 13. No, dice, porque no
son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esto es claro, mire, no es el que escucha la palabra o que dice, yo ya sé que soy salvo por la fe. Está bien que somos salvos por la fe, pero no es para seguir pecando. Si usted sigue pecando ya no está salvo, ya no es justo. El pecado anula la justicia, el pecado le condena. No puede haber un santo, un justo, uno que está en la gracia y está en el pecado. Eso es libertinaje. Eso es lo que las iglesias y los mundanos, los creyentes mundanos viven de esa manera. Amando al mundo, viviendo a su manera y se refugian en las iglesias, en la palabra, en la religión para querer pretender ser buenos cuando son malos, son falsos. Son condenados, son, como dice la Escritura, apenas oidores de la palabra. Santiago 1, versos 22 también dice, podemos ver que la palabra de Dios es clara, es maravillosamente clara, fiel y verdadera. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mira, Dios no viene por una iglesia que solo conoce la palabra, sino que la vive. Cuando uno no vive la palabra, no ama la justicia, la santidad, la verdad, entonces Dios no lo conoce. Dios conoce solo a los santos, a los justos, a los fieles, a los verdaderos. Por eso le dirá en aquel día, dice la Escritura, apartados de mí, hacedores de maldad, no les conozco, aunque esté en el templo todo el día, aunque hagan cosas que parecen muy buenas, que parecen que están haciendo la obra, pero no la obra de Dios, sino la obra de la religión y la obra de su carne, de su vanagloria, de su vida, toda descontrolada, toda desordenada, sin la luz de la palabra. Por eso, hermanos, que tenemos que entender que el que es de Dios permanece en la justicia y practica la justicia. No se sale de la justicia, más bien busca de ser cada vez más justo, porque la justicia hay que seguirla, hay que perfeccionarnos en todas las cosas que Dios nos llama. Por eso vemos también en 1 de Juan capítulo 3 del versos 7 al 10. Miren lo que dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Se da cuenta? Que es clarísimo, hermanos, la forma como se descubre y se reconoce a los verdaderos de los falsos. Los falsos pueden predicar muy bonito, pero no convencen a nadie porque son falsos. Su palabra no tiene sentido ni valor. A veces, hermanos, las oraciones y los mensajes de los falsos, por más bonito que sea, son simplemente vanidades, que no llevan nada, no traen nada, porque Dios no está para apoyar ninguna especie de mal. Más bien el Señor nos invita, nos habla por su palabra, nos aconseja para prepararnos con la ropa de la fiesta de la boda del Cordero. Tenemos que vestir las ropas que son las acciones justas de los santos. Ahí vemos que los que van a ir al cielo para la boda del Cordero no son los que no hacen nada, solo creen, sino es lo que hacen obras buenas, justas, santas, obras dignas del Evangelio. Por esto es, hermanos, que Dios nos anima para seguir creciendo, para seguir abundando y profundizando en todas las cosas que Él nos enseña. Como la justicia también es una cosa que se crece, se aprende, se perfecciona en nosotros, porque Dios es perfecto, pero en nosotros es donde tenemos que perfeccionarnos. Apocalipsis capítulo 22 versos 11 y 12 también dice:
El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Este es un proceso de ir de menos a más. Si eres justo, busca más justicia todavía. Porque la Biblia dice que el Señor viene por su pueblo, por las ovejas que están a su derecha, que hacen su voluntad. A ellos le va a dar la heredad de la vida eterna. A los cabritos que están a su izquierda, ellos no merecen nada de Dios. Ellos van a ir al lago de fuego, al tormento eterno, por no hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo justo, lo recto, lo santo, lo puro. Es hacer lo que Él manda. Y por eso tenemos, para poder hacer lo que Dios manda, tenemos que conocer la palabra. Tenemos que orar en abundancia para que el Espíritu Santo nos limpie, nos purifique, para que nuestras ropas cada día sean limpiadas, emblanquecidas cada vez más y más, para la venida y el día del rapto, para la venida del Señor Jesucristo, para llevarnos a las bodas del Cordero. Así es, hermano, de sencillo, de claro. Por eso vamos a amar la justicia. Si no ha decidido ser justo, ahora le toca caminar en el camino de justicia, recibir la justicia de Jesucristo y mantenerse justo, mantenerse sin pecado, sin maldad, sin cosas pecaminosas, cosas injustas, sin dañar al prójimo, sin salirse de la palabra. Por eso oremos en esta hora. Si quiere, ore conmigo. Yo le voy a guiar en una pequeña oración. Dígale: Señor mi Dios, en esta hora yo entiendo tu justicia, entiendo que tu justicia es para permanecer y crecer en más todavía en la justicia que usted nos ha dado, por redimirnos, por perdonarnos y por lavarnos con su sangre preciosa. Pero tu palabra nos indica que tenemos que seguir avanzando en el camino de justicia, haciendo lo justo, lo recto, lo puro, lo que enseña tu palabra. Por eso ayúdanos, Señor, a dar esos pasos definitivos de amar la justicia, la santidad y la verdad. Y ayúdanos a prepararnos para tu venida, porque tu palabra dice que vienes pronto y con galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Ayúdanos a lavar nuestra ropa, Señor, para tener derecho al árbol de la vida y entrar por sus puertas. Gracias, Padre, por todas tus bondades. Gracias por tu palabra que nos alumbra, que nos guía, que nos lleva a la verdad, a la justicia del reino de Dios desde ahora y para siempre. Gracias, gracias. Amén. Gracias y paso a vosotros, hermanos.